de nuestra adoración. Él es el motivo, es el centro de todo en nosotros. Amén. ¿Sí o no? Él es el centro. Y cuando Él se convierte en el centro, todo lo que está alrededor de ese centro es bendecido. Por eso es importante que Él sea el centro en tu vida. Y mira, cuando el centro es Jesús, se va a empezar a notar. Es inevitable que cuando Él es tu prioridad, cuando Él es el centro, cuando Él es lo primero en tu vida, es inevitable que Dios se empiece a mostrar. La gente del mundo no conoce a Dios, como nos pasaba a nosotros antes. La forma de darse a conocer, según la Biblia, es cuando conocemos nosotros al Señor y vamos a la Biblia dice lo siguiente, que la obra de sus manos, lo que nos rodea, lo que contemplamos con nuestros ojos, eso habla de nuestro Creador, habla de su gloria. Entonces Dios va a hacer cosas en tu vida para hacerse notar. Por eso cuando vos pones como centro a Jesús, la bendición de Él se empieza a notar. A algunos les despierta envidia, a otros les despierta críticas, pero hay gente que le despierta curiosidad. Y esa gente empieza a decir, pero esta persona que es cristiana, que va a la iglesia, yo veo algo especial en él. Y Dios empieza a atraerlos. Tal vez no hacia vos. A veces Dios nos usa a nosotros y tal vez Dios use a otros. Pero lo importante es que cuando Él es el centro y su bendición se empieza a ver, esa bendición no es solamente para bendecirte a vos. Porque Él dijo, te bendeciré y serás de bendición para otros. La intención es activar esa fe en el corazón de aquel que no cree para que pueda creer. Y Dios te va a usar a vos para eso. La bendición de Dios es espiritual, comienza espiritual, pero se traslada a todas las áreas de nuestra vida. No queda solamente con algo que vos experimentás en tu oración secreta. Esa es la parte inicial. Todo comienza en esa relación con el Señor. Pero luego todo eso que vos recibís en tu interior y que es espiritual, también se manifiesta en una familia, en unos buenos hijos. Dice la Biblia, si quieren chicos siéntense, yo cuando ya me ven que arranco, mándenle más tranquilo. Pobrecitos, a veces los tengo ahí esperando y vienen parados de varios ratos ya. No solo de ahora, desde que vienen temprano, los que adoran aquí en la casa, los que están en la alabanza vienen temprano, tienen como un pequeño ensayo. Así que démosle un aplauso a nuestros hermanos que vienen antes que todos para poder servirnos, ministrarnos, y lo están haciendo de una manera cada vez más preciosa. Ahora, volviendo un poquito a lo que vamos, dice que el que encuentra, por ejemplo, yo tengo que hablar de esto porque soy hombre, después las mujeres podrán decir otra cosa, pero el que encuentra esposa halla el bien de Jehová, dice la Biblia, ¿no? Entonces vos fijate cómo Santiago dice que Dios te va a hacer prosperar en todas las cosas conforme prospera tu alma. Proverbios dice, la bendición de Jehová es la que enriquece, pero que no te añade tristeza. Amén. Entonces fíjate cómo la bendición de Dios se manifiesta, se materializa de alguna forma, por decirlo. ¿Se entiende? Decirle de al lado, la bendición de Dios se ve. No solo se siente. El religioso habla de sentimientos nada más porque no puede mostrar la bendición de Dios. Pero acá no hay gente religiosa. Aquí hay gente que tiene verdadera relación con Dios y que por consecuencia esa bendición se va a ver. Mírale de al lado y decirle, te profetizo que la bendición de Dios en tu vida
se va a ir viendo cada vez más. Decile, se va a ir viendo cada vez más. Tal vez comenzará con una paz que antes no tenías. Tal vez comenzará con una plenitud, con una satisfacción en tu alma que antes no tenías. Pero ese es solo el comienzo. Todo eso se manifiesta hacia afuera. Y Dios empieza a bendecir tu casa. Dios empieza a bendecir tu relación matrimonial. Dios empieza a bendecir tus hijos o a darte buenos hijos. Dios empieza a prosperarte económicamente. Y la bendición de Dios sigue creciendo. El justo, cantábamos recién, florecerá como la palmera. ¿A dónde viste una palmera enana? No hay palmeras enanas. Las palmeras son enanas porque todavía no terminaron de crecer. Bueno, tal vez algunos de nosotros estemos así todavía. Pero si ya hubo un pequeño crecimiento y seguís poniendo a Cristo como el centro de tu vida, prepárate porque eso no para, porque eso no se detiene, porque eso va a seguir avanzando, porque eso se va a seguir notando y cada vez más. El justo florecerá como la palmera. Ese es tu destino. Ese es tu destino. Florecer. Mírale de lado y decirle, vas a florecer mucho. Vas a florecer mucho. Amén. Ahora, bueno, recién cantábamos esto. Y esto está en Salmo 92. Pero quiero ir en el detalle. Versículos 12 y 13. Dice, el justo florecerá como la palmera, crecerá como cedro, no solo como palmera, dice como cedro en el Líbano. ¿Sabe que el Líbano era un territorio pedregoso? La tierra era pedregosa, era como un lugar de montañas y de mucha piedra. Y el cedro tiene la capacidad de enrollar sus raíces o de abrazar sus raíces a la piedra. Por eso dice, vas a florecer como la palmera y vas a crecer como el cedro en el Líbano. ¿Por qué en el Líbano? Porque en el Líbano el territorio es pedregoso. Y eso habla de que Cristo, la roca, tiene que ser donde tu vida esté arraigada, donde tu vida tiene que estar abrazada, como los cedros del Líbano. Así vas a crecer fuerte, grande, robusto y siempre habrá fruto en tu vida. ¿Lo cree o no lo cree? Ahora, el secreto está, ¿cómo logramos esto? ¿Cómo lo logro? Y en el versículo 13 dice, plantados ¿en dónde? En la casa de Jehová. Pero fíjese que ahí hay una aclaración más. Dice, ¿en dónde? En los atrios de nuestro Dios florecerán. ¿Querés florecer? Pregúntale de lado, ¿querés florecer? Bueno, hay un lugar donde todo florece. Y justamente es en la casa de Jehová. Y mira, la casa de Jehová no es esto. La casa de Jehová es esto. La casa de Jehová no es el edificio físico. La casa de Jehová sos vos. La casa de Jehová soy yo. La casa del Señor es la iglesia. La Biblia dice que nosotros somos templos. Amén. Ahora, esta palabra, todo lo que es el Antiguo Testamento, como es el libro de Salmos, está en el Antiguo Testamento, es una sombra de lo que iba a venir, de la perfección. Todo conduce a Cristo, todo habla de Cristo en el Antiguo Testamento. Y después vino Cristo y nos bendijo, dice en Efesios, con toda bendición. ¿Cómo? Espiritual. O sea, que la obra de Cristo fue completa, total y absoluta. Levante la mano y diga conmigo, la obra de Jesús en la cruz fue total, fue completa y absoluta. Fui bendecido con toda
Dígalo fuerte, con toda bendición espiritual. Toda. La bendición empieza espiritual. Pero estamos bendecidos para prosperar en todas las cosas. Estás bendecido para prosperar en la familia, no importa si está rota, quebrada, destruida. Estás bendecido para liberar a tus hijos, aunque estén en rebeldía, aunque estén en drogas, aunque estén en alcohol, aunque estén incrédulos, aunque estén enojados. Estás bendecido para que todo yugo de opresión se quiebre en tu vida y a través de tu vida. Las armas de nuestra milicia son poderosas en Dios para destruir cualquier tipo de fortaleza, porque estás bendecido con toda bendición espiritual. Estamos bendecidos. Ahora, tenemos que entender cómo funciona todo eso. Tenemos que entender cómo activamos todo eso. Por eso, si me ponen de vuelta ahí el versículo por un segundito más nomás, el último versículo, el 13, habla de que no es solamente en la casa de Jehová, sino que habla en los atrios. Güey, se agrandó, che. ¿Dónde es? En los atrios. ¿Qué son, pastor, los atrios? ¿Qué son los atrios? Los atrios hablan de un lugar interno. No es solo en la casa. Vos podés saber dónde yo vivo. Yo puedo saber dónde vos vivís. Pero para que vos puedas estar adentro te tengo que abrir la puerta. Si vos querés que yo pase, me tenés que abrir la puerta. Llegó el pastor. Decile que no estoy. Ajá. No ha pasado, ¿no? A todos no ha pasado. Vas, dice mi mamá que no estás. Normalmente cuando te van a cobrar algo. No, dice mi mamá que no está. Dice que se fue, pero está adentro. No. Ahora, nosotros hasta que no cruzamos la puerta, no podemos estar debajo de ese techo, no podemos estar bajo la protección de esas paredes, porque para eso es una casa. Una casa te da cobertura. Diga conmigo, una casa nos da cobertura. Y también quiero hablar un paréntesis nada más, de que muchas veces esta casa espiritual, porque esta casa, aunque tiene paredes, techo y todo, esto se queda, no se va al cielo. Hoy nos sirve de templo y mañana vaya a saber qué será. O si Cristo viene no se va con nosotros, pero una casa te da cobertura. Por eso es muy importante que vos estés dentro de la casa, no que estés afuera. Porque, por ejemplo, tomemos el día de hoy, es un día de lluvia. Quien no está dentro de una casa se moja. Si hace frío y no estás dentro de la casa, las paredes no te pueden proteger del viento, no te pueden proteger del frío. ¿Se va entendiendo? Es necesario estar adentro. Pasa con una iglesia. Si vos sos parte de una iglesia, vos tenés que estar bajo la cobertura de esa iglesia. No podés estar en la puerta, porque hay personas que aunque están aquí adentro, físicamente hablando, están afuera de la cobertura de esta iglesia, porque solamente asisten, solamente saben dónde es el lugar, pero no se meten. Por eso decirle de lado, es importante que entres, es importante que camines por la forma en que tenemos de hacer las cosas en este lugar. Es importante que vos hagas tu ABC, que vos hagas tu nivel 1. Es importante que vos te integres a una célula, a una casa de paz. ¿Por qué, pastor? Porque de eso es entrar a los atrios. Amén. Ahora cierro el paréntesis y vuelvo a la predicación. Entonces, lo mismo pasa con Dios. ¿Cómo yo puedo activar todas esas bendiciones que Jesús ganó por mí en la cruz? Justamente no es en la puerta, es en los atrios, es adentro. Amén. ¿Me voy haciendo entender? Entonces, hay un lugar en donde yo recibo la bendición. Hay un lugar que es seguro. Hay un lugar donde yo recibo paz. Hay un lugar donde el diablo no puede tocarte en ninguna de las áreas
de tu vida. Y ese lugar, por ejemplo, el Salmo 91, si me quieren acompañar, versículo 1, describe cuál es ese lugar. Y dice, Salmo 91, el que habita a la sombra del Altísimo se acoge a la protección del Todopoderoso. Amén. ¿Qué dice? El que ¿qué? El que habita. Decirle al de al lado, tenemos que habitar. ¿Viste que a veces vos vas a una casa de visitas? Amén. Por ejemplo, ayer fue el cumpleaños de la pastora. Vinieron sus amigas desde la infancia, la vinieron a visitar, le trajeron un presente, compartieron un tiempo con ella, se rieron, se divirtieron, pero después se fueron. Gloria a Dios. Nada, tranquilo. Se fueron. Espero que no vean esto. Claudia a veces ve. Bueno, Claudita, te quiero por las dudas. Se fueron. ¿Por qué? Porque no habitan. Se quedó la pastora, se quedaron los chicos, me quedé yo. ¿Por qué? Porque habitamos en ese lugar. Y llevándolo a lo espiritual, muchas veces somos así nosotros con Dios. Vamos de visita. Y hay una gran diferencia entre visitar y habitar. Son dos cosas completamente distintas. ¿Usted quiere toda la bendición de Dios a favor de su vida? Bueno, necesitamos no hacer una visita, no conocer la forma, conocer el lugar. Yo necesito habitar. Decirle al lado, necesitamos habitar. Entonces, le decía, no es el lugar físico, sino que ese lugar es la presencia de Dios. Según la Biblia, ese lugar son los lugares celestiales. En otra palabra, ese lugar es el trono de Dios. Pero ese lugar no está abajo, ese lugar está en las alturas. Diga conmigo, ese lugar no está abajo, ese lugar está en las alturas. Mire qué sucede cuando nosotros estamos en las alturas. Cuando habitamos, dice, el que habita a la sombra del Altísimo se acoge a la protección del Todopoderoso. Yo le digo al Señor, tú eres mi refugio, mi fortaleza. Dios mío, confío en ti. Dios, y miren todos los beneficios que recibimos por habitar en la presencia de Dios. Dios te salvará de los peligros escondidos y de las enfermedades peligrosas. Pues te protegerá, con sus alas, y bajo ellas hallarás refugio. Su fidelidad, la fidelidad de Dios la descubrimos cuando habitamos. Amén. Su fidelidad será tu escudo y tu muralla protectora. No te atemorizará el peligro de la noche, ni del futuro, no lo dice, pero lo quiero agregar, ni las flechas que se lanzan en el día, tampoco la plaga que anda en la oscuridad, ni el destructor que llega a plena luz del día. 1000 caerán a tu izquierda y 10.000 a tu derecha, pero a ti no te sucederá nada. ¿Cuándo, pastor? Pero pastor, a mí me pasó esto. Pero pastor, a mí me pasó lo otro. Sí, porque posiblemente no estábamos habitando en la presencia de Dios. Esta es una promesa que se cumple en su totalidad cuando no somos visitantes esporádicos, sino que cuando tenemos la disciplina y el hábito de habitar en la presencia de Dios, porque hemos descubierto en nuestro corazón que ese es el lugar de nuestra bendición. Amén. Entonces, mira cómo David sabía de esto y dijo en Isaías, David no fue. Mire lo que dice en Isaías 40, versículo 30 y 31. Mire lo que dice. Los muchachos
se fatigan y se cansan. Los jóvenes flaquean y caen. Pero los que esperan, baja un poquito el volumen, hijo. Pero los que esperan a Jehová, ¿qué dice? Tendrán nuevas fuerzas. Levantarán, ¿qué? Alas como las águilas. ¿Para qué Dios nos da nuevas fuerzas? ¿Para qué Dios de repente nos visita, nos bendice, nos unge y de repente veniste así con poca fuerza y te vas con nuevas fuerzas? Posiblemente es algo que habitualmente nos pasa, que venimos a la iglesia, nos sentimos así medios caídos, llegamos a este lugar, Dios nos bendice, Dios nos fortalece, Dios nos da más fuerzas. El tema es no entender para qué Dios te dio nuevas fuerzas. Y el propósito de las nuevas fuerzas es ¿para qué? Para que levantes alas como las águilas. ¿Qué es, pastor, levantar alas como águila? Justamente, la bendición de Dios no está abajo, la bendición de Dios está arriba. Por eso la Biblia dice que tenemos que mirar a Jesús. ¿Dónde está Jesús? ¿Abajo o está arriba? ¿A dónde dice la Biblia que está Jesús? Sentado a la diestra de Dios. Y la Biblia dice que nos sentó a nosotros juntamente con Cristo. ¿En dónde? En lugares celestiales. Por eso también la Biblia dice: busca tu vida que está escondida con Cristo en Dios. ¿Dónde está nuestra vida? ¿Dónde está la palabra vida? Es la palabra zoé. En el griego, esa palabra habla de la vida no natural, habla de la vida de Dios. Hay una vida, hay una clase de vida, hay un estilo de vida, hay un modelo de vida, hay un plan diseñado perfecto, pero eso está escondido con Cristo en Dios, en la presencia de Dios. Y cuando nosotros empezamos a levantar las alas para salir de abajo y empezar a vivir arriba, esa vida se manifiesta juntamente con Cristo. ¿Me va entendiendo? Fíjate que dice: pero los que esperan a Jehová tendrán nuevas fuerzas. Todo comienza con esperar, con confiar. ¿Para qué? Para que Dios te dé fuerzas para levantar alas. Dice que estas personas correrán y no se cansarán, y caminarán y no se fatigarán. ¿Por qué? Porque encuentran sus fuerzas en Dios. Hay momentos en tu vida que vas a tener que correr. Vienen esos aceleramientos de Dios, que Dios te puede hacer un montón de cosas a la vez. Y Dios te dice: tranquilo, te mando a correr, pero tranquilo, porque ¿qué pasa? Dice que te vas a correr, pero que no te vas a cansar. Yo he descubierto, me ha tocado en momentos diferentes de mi ministerio, de mi vida personal, en la que Dios te pone a hacer muchas cosas a la vez. Cuando soy yo el que hace esas cosas, porque a veces podemos entrar en un error de activismo. ¿Me entiende lo que le hablo? Pensamos que estamos haciendo algo para Dios y en realidad estamos corriendo nosotros solos. ¿Sabes cuál es la señal de que si te pone Dios a correr o si te pusiste vos a correr? La señal es si te cansás o si no te cansás. Porque cuando Dios te pone a correr, Dios te da sus fuerzas y no te cansás. Y hay otras veces que Dios te manda a caminar. Tranquilo, chango, tranquilo, que yo me estoy ocupando de tus asuntos. Descansá, confía. ¿Me vas siguiendo? ¿Dónde recibo todo eso? En la presencia de Dios. Diga conmigo: voy a estar puesto los ojos en las cosas de arriba y no en las de la tierra. Amén. Mire qué más decía. Esto sí, ahora sí, lo decía David. Esto está en en 2 de Samuel, capítulo 22, versículo 33 y 34. Me parece que esto no les pasé, chicos, si lo pueden buscar. 2 de Samuel 22, 33. Dice: Dios es el que me ciñe. La palabra ceñir habla de vestir, ¿sí? Dios es el que me ciñe, el que me viste ¿de qué? De fuerzas.
y quien despeja mi camino. Wow. Hay cosas que están trabadas y no salen por nada. Es Dios el que despeja nuestro camino. Amén. Te da fuerza, te despeja el camino. Y mirá el 34 que dice: quien hace mis pies como de ciervas. ¿Qué eran las ciervas? Son pequeñas cabritas o como pequeñas cabras que tienen una habilidad especial. No son cualquier cosa. Estudie esto. Ellas tienen sus patitas formadas de una manera que tienen tal resistencia que ellas pueden ir saltando en las montañas sobre piedras y pueden ir así escalando. Normalmente estos animalitos se refugiaban en las alturas de las montañas cuando se sentían amenazados por los depredadores. Estudia esto, es muy lindo y muy interesante y sacamos mucha riqueza espiritual. Y David, que conocía del tema, porque él era un pastor y conocía la zona, conocía de todo, él dice: Señor, vos sos el que hace mis pies como de ciervas y me hace estar firme. ¿Dónde? Sobre mis alturas. David sabía que sus fuerzas no eran de abajo, sus fuerzas venían de arriba. Aleluya. Queridos hermanos, la realidad es lo siguiente, que nuestra carne es débil. Lo dijo Jesús, el apóstol Pablo lo explicó. Jesús dijo, el espíritu, lo que tenés adentro, está disponible. El problema es que la carne, el paquete de afuera es débil. O sea, la primer batalla que tenemos que lograr es vencer el paquete de afuera. Porque si vencemos lo de afuera, después lo siguiente es el espíritu. Y eso es lo que se conecta con lo de arriba. ¿Me va entendiendo? Entonces, la carne, vos fíjate, cuando querés orar, es como que se entra a renegar. Empezás a sentir que es aburrido, empezás a sentir que no tenés ganas, que no sabés qué decir. Pero ¿sabés qué? Está bien que pase eso. Claro que no siempre nos pasa eso. Pero cuando a vos te pase eso, está bien que te pase. No sientas que sos un bicho raro, no sientas que es al único que le pasa. No, esto nos pasa absolutamente a todos. Toda persona sincera va a confesar algo así. Nos cuesta a veces orar. A veces entramos y oramos y parece que teníamos ya las alas desplegadas. Pareciera como que ya venimos en el tercer cielo. Pero hay otras veces que parece que arrancamos desde el infierno más o menos. Esa es la realidad, ¿o no, amados? Esa es la realidad. Pero lo que tenemos que comprender es que a pesar de que nos sucedan estas cosas, tenemos que seguir peleando. Porque esa pelea que estás librando te va a terminar llevando a las alturas. Esa pelea que vos estás sintiendo es una señal, no para que se desanime, es para que usted aprenda. Esa señal es de que estás caminando abajo. Por eso a la carne le reniega orar, se reniega cuando vas a la Biblia, le reniega cuando estás ayunando. Porque la carne es como que le da vértigo. A mí me daba vértigo subirme a algo alto. Es más, hasta el día de hoy creo que me pasa un poquito. Y yo tenía un gran problema con el tema de los aviones. Gracias. ¿Por qué tenía un problema? No porque tenía miedo de, si se cae me voy a morir. Si se cae y me muero, me llegó el momento, no lo voy a poder frenar yo. Ya eso está escrito y será en el momento que Dios diga. Ahora, mi temor era descomponerme. Una vuelta me subo al pulpo. ¿Se acuerda de esos juegos? El pulpo era uno de los más pavos, por decirlo de alguna manera. Levantaba un poquito los brazos, giraba un poquito, subía, bajaba. O sea, era una pavada. Bueno, yo en ese pulpo me descompuse.
me descompuse. Y cuento algo, porque la pastora ya sabe, yo estaba en esa época de novio, no con ella. No estaba en Dios, estaba sin conocer al Señor y demás, pero estaba con mi novia. Y de repente me descompuse tanto que empecé a vomitar. Y el pulpo subía y yo iba, y daba vuelta y yo iba. ¡Buah! Qué linda imagen que le estoy dando, ¿no? Iba. ¡Buah! ¿Cuántos vieron El Exorcista? Linda Blair era un poroto al lado mío. Era cataratas. Así te queda bien la imagen. Después era por mí, por el vértigo. Y por eso yo no me quise subir a un avión nunca. He tenido oportunidades y no lo quería hacer. Prefería manejar, viajar en micro, lo que sea. ¿Por qué? Porque mi carne se descomponía al subir a una altura. ¿Se entiende la idea? Pero llegó un momento que tomé el desafío y un día me subí y viajé por primera vez con la pastora. Y la pastora me hablaba y yo le decía, cállate. Me había bajado en el celular el Tetris. ¿Cuántos conocen ese jueguito? El Tetris. Y me había puesto a jugar al Tetris. ¿Con qué motivo? No porque tenía ganas de jugar al Tetris. No quería mirar para afuera. Quería desconectarme en mi mente de que estaba por subir a las alturas. Porque tenía miedo de pasar vergüenza. Tenía miedo de descomponerme ahí arriba, imagínate. Encima el asiento re chiquito, 3 personas al costado, 2 personas al costado tuyo, el baño en el fondo y tener que levantarte en el vuelo, ir hasta el fondo. No, yo me veía, pero haciendo toda una fila. Perdón que sea tan explícito. ¿Se entiende? No estamos en el horario de comer todavía, así que tranquilo. Tu carne se descompone. Pero un día aprendí a viajar en avión. Y hoy lo hago de seguido. Bueno, me vuelo todos los días. Pero hoy cuando me toca hacer algún viaje ministerial, normalmente me subo a un avión y no tengo ningún tipo de problema. Pude vencer esa circunstancia. Y yo profetizo que vas a poder vencer esa batalla que se libra cuando querés subir a las alturas del cielo. Porque la primera guerra que vas a tener es en tu carne. Tenés que entender que cuando tu carne vos la pongas a orar, se va a empezar a descomponer. Y algunos también se van a manifestar. Pero tranquilo, entramos en otro día en eso, porque ya hablé demasiado de esto. Pero tu carne se va a descomponer. No va a querer orar, le va a agarrar sueño, le va a agarrar bostezos. Tu mente va a empezar a... Vos estás orando por, no sé... vas a estar orando para que Dios bendiga a tu familia y de repente en tu cabeza estás pensando en, no sé, en lo que te pasó con el verdulero. Y como que tu mente, ¿no le pasa que su mente no la podés concentrar? Empezás a pensar en cualquier pavada. ¿Le pasa eso o no le pasa? ¿Por qué? Porque la carne se descompone al empezar a subir a las alturas. ¿Se entiende lo que le estoy explicando? Entonces cuando orás, cuando adorás, tu carne se incomoda, pero tu espíritu se despierta. Lo que vos tenés que entender es que la carne haga resistencia, vos estás despertando tu espíritu. Cuando la carne te hace esa resistencia, vos tenés que saber que estás caminando por un camino correcto. Y aunque te haga resistencia, aunque se duerma, aunque se ponga loca tu cabeza, decile a tu carne, como decía el apóstol Pablo, yo someto mi carne, yo la golpeo y la someto, no para que haga lo que ella quiera, sino para que haga la voluntad de mi Dios. En las alturas vas a encontrar la protección divina. En las alturas vas a encontrar la fortaleza. En las alturas vas a ver el cumplimiento de todas las promesas. Todo está hecho en Cristo. En las alturas se rompen los yugos. En las alturas se debilita el enemigo. Se debilita. ¿Sabés que hay una historia? El águila a veces es atacada por un cuervo o por un animal parecido al cuervo que se le posa encima
al águila. Pero ¿sabes qué hace el águila? No se pone a pelear, a picotearle, a tratar de sacarle. ¿Qué hace? Lo lleva a las alturas. Ah, sí, cuervo desgraciado. Así es el diablo. Es ese cuervo desgraciado que te quiere picotear las bendiciones del cielo. Es ese cuervo desgraciado que quiere robarte la bendición y la paz de Dios. Y de repente viene a picotearte en la mente, trayéndote preocupación, trayéndote afán, trayéndote ansiedad, trayéndote dolor. Pastor, ¿y qué tengo que hacer en ese momento? Copiar al águila, porque los que esperan en Jehová alzarán las alas como el águila, no se cansarán, no te vas a fatigar. El diablo puede venir contra vos, pero ¿sabés qué? Llévalo a las alturas, porque en las alturas el diablo se debilita, en las alturas el diablo pierde su poder, en las alturas el diablo está totalmente vencido, porque en las alturas te espera Cristo y Él te bendijo con toda bendición espiritual. ¡Aleluya! Ahí se activan las promesas. Ahí se reciben fuerzas sobrenaturales. Ahí es donde Dios te despeja el camino. En las alturas, mis amados. ¿Cómo llego a ese lugar? Jesús lo hizo todo ya. Jesús preparó el camino. Pastor, pero no, yo ando medio flaco, medio flojo, tengo algún pecadito por ahí, tengo algunas debilidades, algunas manitas. Ya Cristo te liberó el camino. Dice la Escritura, acércate confiadamente al trono de la gracia para alcanzar. Algunos creen que ya está todo hecho y lo único que ya está todo hecho fue la salvación. Vos no tenés que hacer nada más que creer, pero para alcanzar el resto de los beneficios de la cruz de Jesús, vos tenés que trabajar para alcanzarlo. Vos tenés que trabajar para extenderte. Vos tenés que abrir las alas del águila para habitar en la presencia de Dios. Y es en la presencia de Dios donde vas a descubrir que todo ya está hecho por vos, pero lo tenés que alcanzar. Lo vas a buscar allá arriba, pero lo vas a traer acá abajo. Vas a extenderte al lugar de tu bendición, pero se va a materializar y se va a manifestar en esta tierra. Pero tenés que extenderte. Pastor, ¿cómo entro? Por medio de Cristo. Por medio de Cristo. No importa si hoy te convertiste. No importa si estabas apartado. No importa inclusive si te mandaste todas las macanas juntas siendo cristiano. El camino siempre, hasta que Cristo venga, está abierto. Él dejó el trono. Escuchá cómo funciona esto. Él dejó el trono. Dice que se hizo hombre y que fue obediente hasta la muerte. Se dejó humillar y sufrió la muerte de cruz. Pero la Biblia dice que al tercer día el Padre lo resucitó y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se sujete todo lo que hay en la tierra, en el cielo y debajo de la tierra. Y dice que el Padre lo subió hasta lo más alto, hasta lo sumo, dice la Escritura. Hasta lo más alto. Y ese es el lugar que nos toca a nosotros. Mira lo que dice. Quiero que vayas a Efesios capítulo, ahí dice creo que el 4, esto está mal. Cuando repasé mis notas, este es el 2. Efesios 2. Efesios 2, por favor. Versículo 4 al 6 te voy a leer, para los que toman notas. Mira lo que dice. Pero Dios, que es ¿qué? Rico en misericordia. No es que, bueno, te perdono 1, 2, 3, 4 pecados y basta, se acabó. No. Tampoco por esto nos vamos a aprovechar y vamos a vivir pecando, porque si no vas a seguir viviendo en la tierra. La persona que habita en la presencia de Dios no es una persona que habitualmente practica el pecado o vive en el pecado. Porque cuando vos habitás en la presencia de Dios, una de las cosas que pierde el efecto es tu carne.
Porque vos pecás porque tu carne es débil. Yo peco porque mi carne es débil. Pero cuando estamos en la presencia de Dios, tu carne se debilita y tu espíritu se hace fuerte. Por eso no te preocupes cuántos pecados cometiste. Porque nuestro Dios, que es rico en misericordia. Aprovechemos esta gracia y alcancemos ese lugar. Dice, por su gran amor con que nos amó, aún estando, fíjate, aún estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo. Versículo 6. Y juntamente con Él, ¿qué? Nos resucitó. Y asimismo, ¿qué? Nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús. Ese es el lugar de tu bendición. Ese es el lugar de tu bendición. Sentado juntamente con Cristo. La cruz fue un intercambio. La cruz hubo un intercambio. Él tomó nuestra maldición. En la cruz Él tomó nuestra maldición y nos dio su bendición. Él cargó nuestro pecado y nos dio su santidad. Él sufrió todas nuestras vergüenzas para darnos toda su honra. ¿Me va siguiendo? ¿Y qué hizo el Padre? Luego lo resucitó y lo volvió a sentar en el lugar correcto, a la diestra de Dios. Ese es el lugar que tenemos nosotros. Tu posición espiritual es arriba, pero muchos viven abajo. Ese es el problema. Ahora, ¿por qué muchos no viven en las alturas? Porque no es algo automático. Solo la salvación es automática. Confesaste con tu boca y creíste en tu corazón que Jesús murió por vos en esa cruz y la Biblia dice, sos salvo. Así de fácil, pastor. Según Dios, sí. Si crees con todo tu corazón y confesás con tu boca que Jesús es el Señor, por eso hacemos repetir la oración de salvación. Porque es lo que dice la Biblia. Si crees en tu corazón y confesás con tu boca, sos salvo. Pero para habitar se requiere una decisión. Es distinto. ¿Por qué? Porque justamente hay que pelear. Te lo dije, lo primero, ¿contra qué? Contra la carne. La carne. El apóstol Pablo decía lo siguiente: porque quiero hacer lo bueno y no lo hago, sino que hago el mal que no quiero, eso hago. ¿Por qué? Porque es una batalla contra la carne. Después también, otro problema, las distracciones. ¡Wow! Que hay distracciones hoy en día. Antes, para distraerte tenías que ir al cine, para distraerte, no sé, tenías que armar una fiesta. Hoy te podés poner con el celular en tu casa y te vas a distraer horas. No me diga que no. Te vas a distraer horas. Por eso una de las guerras que tenemos de este tiempo es la distracción que trae el celular. Si concentraras al menos una hora de toda la distracción del celular para habitar en la presencia de Dios, y yo creo que ya no irías tanto al celular solo para leer la palabra, solo para investigar. Porque hoy en día la distracción es un problema que no te deja habitar en la presencia de Dios. Después, la religiosidad. Religiosos, lamentablemente, solamente aparentamos por fuera. Hay una tibieza espiritual en nuestro corazón. Estamos un poquito acá y un poquito allá. Tenemos que cortar con la tibieza. Tenemos que cortar con la religiosidad. Tenemos que pelear contra la carne que no quiere doblegarse a la presencia, a la altura de Dios. Tenemos que romper con la distracción. Porque todos tienen derecho para entrar. Todos, absolutamente todos tienen derecho a entrar a ese lugar de bendición, pero no entran. Ese es el problema. ¿Y cómo nos ayudamos para entrar? Punto 1, por la palabra de Dios. Por eso te compartí muchos versículos para que vos puedas tener revelación de la palabra. ¿Por qué necesito tener revelación de la palabra? Porque cuando vos tenés revelación de la palabra, lo segundo que te va a suceder es que va a venir una adoración genuina a tu corazón.
Cuando vos estudiás la palabra, cuando vos creés la palabra, cuando vos practicás la palabra, lo que vos recibís es revelación de la palabra. Y cuando recibís revelación de la palabra, al que descubrís en la palabra es a Jesús y lo que Él hizo por amor a vos. Y eso despierta en vos adoración. Eso hace que tu corazón se rinda. Eso hace que tu sistema de pensamientos cambie. Eso hace que tu mente sea renovada. Y dice en Romanos 12:2, si no recuerdo mal, dice que cuando nuestra mente es renovada por la palabra, que es lo único que puede cambiar nuestra mente para que veamos otra cosa, para que nos movamos de otra manera y podamos ir a las alturas, dice, y así comprobarán que la buena voluntad de Dios, que la voluntad de Dios es buena, agradable y perfecta. Porque ya está todo hecho, pero está escondido en Cristo y yo tengo que ir a las alturas para tomarlo y traerlo acá abajo. ¿Me va entendiendo? Es más, ni siquiera vos tenés que saber qué va a pasar después abajo, porque la bendición de Dios opera por vos, corriéndote las cosas que están truncadas ahí en tu camino, llevándote a tomar las decisiones correctas para que puedas conectar. ¿Por qué? Porque antes vos vivías acá abajo y tu carne te gobernaba, te llevaba para acá, para allá. Hoy tengo ganas, mañana no tengo ganas, hoy sí, hoy no. Y estábamos así, y la carne y toda la influencia de Satanás que quiere distraernos, que quiere alejarnos de los caminos de Dios, te llevaban a tomar decisiones incorrectas. Pero de repente empezaste a volar. Empezaste a abrir las alas. Empezaste a despegar. Y todo eso viene a tu vida. Se te pega eso. Porque es espiritual la bendición. ¿Se entiende, amados? Fuiste bendecido con toda bendición. Dígalo fuerte. Espiritual. Espiritual. No digo que no tenés que ir a trabajar. Salí a trabajar, pero metete a orar. No digo que no tenés que proyectar. Proyectá y planificá, pero hacelo en la presencia de Dios. No lo hagas acá abajo en la tierra. ¿Me va entendiendo, amada iglesia? Cuando vos estás en ese lugar de bendición, esa unción se te pega. Vos no vas a prosperar porque seas muy inteligente. Yo conozco gente muy inteligente. Vos no vas a prosperar porque sepas hablar muy bonito. Yo conozco gente que habla muy bonito. Vos no vas a prosperar porque seas intelectualmente preparado o profesionalmente capacitado. No vas a prosperar por eso. Vas a prosperar por lo que dice la palabra de Dios. El justo florece como la palmera. El justo florece como el cedro del Líbano, arraigado de la roca que es Cristo. El justo florece en la casa de Jehová, pero no en la puerta, en los atrios, adentro. Así el justo florece. Y de repente vemos una historia como Isaac, que dice que en una tierra donde había desierto, donde había escasez, donde no había agua, no había nada, sembró y dice que cosechó 100 por 1 porque lo bendijo Dios. No dice porque plantó en el lugar correcto, sino porque lo bendijo Dios. Porque él sabía buscar en las alturas. David decía en el Salmo: aderezas mesa delante de mí. Aderezar, ¿qué quiere decir, pastor? Que preparás un manjar. ¡Wow! Oh, precioso Espíritu Santo. David decía: aderezas mesa delante de mí. Preparas un manjar delicado delante de mí. ¿En dónde? En presencia de mis angustiadores. Unges mi cabeza con aceite. Mi copa está rebosando.
¿Por qué? Porque él entendía cuál era el lugar de su bendición. Porque él sabía que Dios era el que le hacía estar firme, sus pies como de cierva. ¿Para qué? Le daba la capacidad de volar, de saltar entre las rocas para ir cada vez más alto, más alto, más alto. David sabía que Dios era el que le daba las fuerzas. Y él decía: aunque ande en valle de sombra y de muerte, no temeré mal alguno. Aunque hayan conflictos en mi contra, aunque vengan el enemigo y ataque con todas sus fuerzas, como sea, yo estaré confiado. ¿Por qué David podía estar confiado? Aunque un ejército acampe alrededor de mí, yo estaré confiado en mi corazón. ¿Por qué? David decía: porque alzaré los ojos a los montes, porque de allá viene mi socorro. David sabía que su socorro no era de la tierra, su socorro no era de su fuerza, ni siquiera su socorro venía del ejército poderoso que había logrado levantar. Él sabía que sus fuerzas estaban en las alturas. Por eso él miraba siempre a donde puede venir su socorro y lo buscaba. Mi socorro viene de Jehová, que hizo los cielos y la tierra. No dará mis pies al resbaladero. No voy a terminar caído, no voy a terminar en derrota, no voy a terminar vencido, sino que voy a levantarme, porque Él me hace estar firme sobre mis alturas. Aunque un ejército acampe contra mí. ¡Aleluya! Hay que aprender. La palabra trae esta revelación y nos trae adoración. Cuando la palabra se te revela, tu corazón adora. No hay forma de no adorar cuando la palabra se te es revelada. Por eso estudiala. Deja de distraerte con el teléfono. Estudiala, deja de distraerte con cuantas cosas. Estudiala, investigala, créela y practicala. Viene una revelación y viene la adoración. Viene la adoración. Porque la adoración es el vehículo. La adoración son las alas. La adoración es la puerta. Entrad por sus puertas con acción de gracia. Alabale, adorale. ¿Me va entendiendo? Esa es la puerta. No es cantar con la garganta, es cantar con el corazón. Cuando trae Dios a tu vida por la palabra revelación. ¿Querés revelación? Estudia la palabra. ¿Querés revelación para que venga adoración genuina? Estudia la palabra. Porque cuando orás de verdad, el cielo toca la tierra y la presencia de Dios desciende. ¿Me va entendiendo? ¿Me va entendiendo? En realidad el cielo se despega, la tierra se despega y entra al cielo. ¿Me va entendiendo? Desciende la presencia, pero en realidad lo que va a pasar es que tu espíritu va subiendo, va subiendo, va subiendo. Nosotros dijimos: está descendiendo la presencia de Dios. No, no está descendiendo la presencia de Dios. Estamos alzando las alas, estamos adorando. Cuando nosotros adoramos acá en la iglesia, no es que no tenemos otra forma de hacerlo y repetimos el modelo. No, entendemos que cuando adoramos, alzamos las alas, alzamos las alas, alzamos las alas y nos metemos en la presencia de Dios. Hey, cuando la presencia de Dios desciende, estás en tu lugar de protección. Hey, cuando estás en ese lugar de protección, tenés que entender que estás sentado en el lugar de autoridad. Wow. Estoy sentado en ese lugar. Y cuando estás sentado en ese lugar de autoridad, el diablo no puede tocarte. Pero pastor, mira esto, mira aquello, mira lo otro. Es que estamos así. Pasame una silla rápido, hijo. Estamos así, estamos así. Estamos así. Y de repente
el diablo te ataca. Y de repente vienen los conflictos. Y de repente vienen los problemas. Y bueno, ya hiciste todo lo que humanamente sabes hacer, pero no lograste nada. Y te reventaste y te cansaste y fuiste de vuelta. Y te sentaste en el trono de autoridad juntamente con Cristo. Volaste, levantaste las alas, sentiste la presencia de Dios un ratito el domingo. Y después, 6 días de la semana. El lunes, con el teléfono, con la gente, afanado con el trabajo. El martes, de vuelta, afanado con el trabajo, los problemas de la vida, te cansaste porque, bueno, tu hijo, y allá, y lo otro, y el miércoles, y el jueves, y el viernes, y el sábado, y el domingo, llegaste a la iglesia. Eres digno de adorar. Tú eres digno de adorar. Todo viene de ti y todo vuelve a ti. Y empieza a caer la presencia de Dios. Y Dios te empieza a dar fuerza y levantás de vuelta a la sala y te conectás allá y te vas a tu casa hecho un león, hecho una leona. Pero el lunes te vuelve a pasar. Queda el lugar vacío. Venimos el domingo, nos volvemos a sentar un ratito. Y capaz que en una de esas te tocó demasiado el Espíritu Santo. Y bueno, el jueves te agarró una loca y ahí te metiste un ratito de vuelta y te sentaste otra vez en la presencia de Dios. Pero con eso, ¿sabes lo que estás perdiendo? De poder descubrir lo que dice el Salmo 91. Porque todas las promesas se cumplen en un solo lugar. El que habita a la sombra del Altísimo se acoge a la protección del Todopoderoso. Dios te salvará de los peligros escondidos y de las enfermedades peligrosas. Te protegerá con sus alas, bajo ellas hallarás refugio. Su fidelidad será tu escudo, tu muralla protectora. No te atemorizará el peligro de la noche, ni la flecha que se lanza de día, tampoco la plaga que anda en la oscuridad, ni el destructor que llega en plena luz del día. 1000 caerán a tu lado y 10.000 a tu derecha, pero a ti no te sucederá nada. ¿Cuándo? Cuando aprenda a habitar, no a visitar de vez en cuando. Cuando aprenda a habitar en el lugar seguro, en el lugar de mi bendición, que es la presencia de Dios, donde Cristo ya lo hizo todo para vos, donde Cristo ya lo hizo todo para tu familia, donde Cristo ya lo hizo todo por tu economía, donde Cristo ya lo hizo todo por tu salud. Pastor, pero estoy renegando con un montón de cosas y vas a seguir renegando con muchas más hasta que aprendas a habitar en la presencia de tu Dios. Y cuando aprendas a habitar en la presencia de tu Dios, todas estas bendiciones te van a alcanzar en el nombre de Jesús. Vamos, levanta las alas como el águila. Vamos, más arriba, más arriba, más arriba, más arriba. Abajo, más bendición, más bendición, más bendición, más bendición. Arriba, a veces viene el diablo a querer cortarte las alas, a querer arrancarte las plumas. Vos decirle al diablo: diablo, cuanto yo más mal me sienta, voy a ser como el águila. Me voy a subir a la cumbre de la montaña y ahí, que es Cristo el que me espera, me voy a renovar, me voy a fortalecer y voy a bajar a la tierra, pero victorioso, o como dice la Escritura, siendo más que vencedor en el nombre de Jesús. Aleluya. Hey, no es un lugar de paso, es tu casa. No es un lugar de paso, no es la iglesia, es tu casa, la presencia de Dios. Fuiste creado para ese lugar. Pelea contra tu carne, pelea contra las distracciones, pelea contra el diablo que te quiere sacar de ese lugar. Y vas a ver la victoria que Dios tiene para entregarte.
Muchos experimentaron la presencia, pero no la habitan diariamente. Y cuando vos dejás de habitar, se reemplaza con religión. Y la religión te deja expuesto, te deja con boquetes abiertos en todas partes. Pero la presencia de Dios, cuando habitas en ella, es lo que rompe el pecado. La presencia de Dios es lo que vence la escasez. Es lo que quiebra cualquier tipo de opresión. Y es donde ves el cumplimiento de todas las promesas de Dios. Quiero que te pongas de pie. Aleluya. Señor, Aleluya. cámbiame, renueva. Yo quiero hacerte, cerrar tus ojos mientras tocamos. Quiero hacerte esta pregunta. O mejor dicho, hacete vos esta pregunta. Cerrá tus ojos, por favor. Porque el Espíritu Santo ahora quiere ministrarte. La pregunta que nos tenemos que hacer es: ¿estoy viviendo abajo o estoy viviendo arriba? La pregunta que nos tenemos que hacer es: ¿visito la presencia de Dios o la habito? ¿Cuántos días paso sin experimentar esa gloria? Dios no quiere que vayas a ese lugar solo cuando te estás por morir. Él quiere que entres todos los días de tu vida.